realidad la reunión de hoy es una reunión un poco más cargada de datos, ¿no? Y menos de historia cultural o intelectual en un sentido, porque es una especie de reunión un poco más vinculada con la más estricta actualidad, digamos, ¿no? Y con lo que pasa con el mundo del universo del libro hoy, que además está como absolutamente atravesado por procesos sociales, pero económicos también, de concentración y de globalización, y además son procesos que están en permanente acentuación, incluso más allá de las crisis o a propósito de las crisis, ¿no? La vez pasada habíamos hablado de literatura, edición y política, básicamente, ¿no? Y habíamos hecho un recorrido que empezaba con esa pregunta sobre la literatura y el mercado que planteaba el boom. Habíamos mencionado también una serie de grandes proyectos editoriales que eran como los centros o los ejes de este momento, los proyectos paradigmáticos, Eudeva, CEAL, Quimantú, un poco más adelante en Chile, Fondo de Cultura Económica, siglo XXI. Mencionamos también el vínculo de el Estado con la edición, ¿sí? Sobre todo este vínculo del de el gobierno de Allende con Quimantú y el vínculo de la universidad con Eudeva, y esto que aparecía como dos ejemplos paradigmáticos en realidad es una constante a lo largo de la historia del libro en América Latina y una dimensión a tener muy en cuenta, el peso del Estado. Y cerramos hablando de las dictaduras, ¿no? Y del peso y de la repercusión en términos de censura, de represión, de desaparición de las dictaduras en relación con el mundo del libro, ¿no? Y la idea sería retomar allí, en los años 80, a mediados de los años 80, en esta especie de retorno democrático, por llamarlo de alguna manera, en América Latina, pero que tiene como dos problemas en líneas generales que van a incidir directamente en el mundo del libro. Uno es que esta especie de regreso o primavera democrática coincide con la organización de gobiernos neoliberales y con un espacio incluso internacionalmente muy conservador desde fines de los años 70 con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan, que es el momento que se pone como eje fundacional de ese cambio contextual. Y eso va a tener un impacto directo en los procesos de concentración del mercado editorial y también de polarización entre grandes conglomerados y editores independientes. Digamos que son procesos que de alguna manera ya habían comenzado décadas antes, pero que en este momento alcanzan como una intensificación mucho mayor y una mayor escala que va a continuar incluso hasta hoy. Eh, y además porque coinciden con las consecuencias de estos procesos represivos y de censura en los años 70 en el mundo editorial, en el mundo cultural en general, ¿no? Que tienen repercusiones de larga data en la desarticulación de algunos de los proyectos editoriales más importantes y también, decíamos la vez pasada, en la desarticulación de las redes entre los intelectuales latinoamericanos, o por lo menos cierta cierta como dificultad, digamos, en rearmar esas redes, a menos que fuera por medio de procesos como el exilio o la migración, ¿no? Pero que fueron procesos que partieron en dos, no solo en el debate, sino en términos efectivos, buena parte de los campos intelectuales en diversos países latinoamericanos, sobre todo en Argentina, en Chile, en Uruguay. Eh, digamos que de alguna manera lo que también podría definir este último momento que estamos trabajando hoy sería como, en vez de literatura y política, literatura y mercado, ¿sí? Y el peso, dijimos del principio que el libro era como este objeto de doble dimensión entre el mercado y la significación. Bueno, el peso enorme que tiene en términos de la definición de la circulación del libro, su funcionamiento dentro del mercado y la industria editorial como parte de una industria cultural, ¿no? En realidad, para hacer un poquito más de historia, este proceso de concentración mundial tiene una larga data, digamos, y empieza en realidad en los años 50 en el mundo anglosajón, y en ese sentido sí hay como una especie de organización clara, digamos, de cómo van funcionando los mecanismos en el mercado del libro. En líneas generales, tienen un primer momento, un primer desarrollo, un primer impacto en el mundo anglosajón, de ahí pasan a Europa, a los países centrales de Europa, y de ahí a las zonas más periféricas, digamos, América Latina o Asia o África en alguna medida. Y esto tiene relación con esa categoría que utiliza François Casanovas de la República Mundial de las Letras, ¿sí? Y el paralelismo que Casanovas hace entre una república política, ¿sí? Un ordenamiento político y un ordenamiento cultural que tiene que ver con esa república mundial. Bueno, en alguna medida esto es aplicable a un estudio, digamos, un poco más
extendido respecto al mercado del libro. Sí, un poco, pero creo que es para que se... Sí, Ah, perfecto. Ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, no, es que yo pensé que si no... Sí, de hecho ya me estaba dando dolor de cabeza. No, no, está perfecto. Esto se produce por varias cuestiones, digamos. Es claramente el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Esos famosos años 50, con el crecimiento exponencial de la población, pero también de la matrícula, sobre todo de la matrícula en educación media y educación superior, ¿sí? Lo cual también incide, hola, ¿qué tal? De manera directa en el aumento de venta de libros, sobre todo de textos, de manuales y de publicaciones educativas, ¿no? También es un momento donde aumenta mucho la venta de libros de bolsillo, ¿sí? Es como el momento del gran boom del libro de bolsillo de las grandes casas editoriales, que a veces alcanzaban incluso hasta el 20% de las ventas de estas casas, ¿sí? Se trata entonces de un público ampliado que incluye sobre todo estudiantes, es decir, lectores no habituales, con, y que representan básicamente una demanda previsible, ¿sí? Y esto es como una de las inflexiones fundamentales, la posibilidad de contratar, producir e imprimir y dar a circular libros cuya venta ya está de alguna manera presupuesta o asegurada en alguna medida, ¿sí? Que esa sería una diferencia importante. Esto lo trabaja muy bien Escalante Gonzalvo en los capítulos donde trabaja la cuestión de la lectura y los distintos tipos de lectores, ¿no? Escalante Gonzalvo además toma los trabajos que en alguna medida son pioneros en relación con estas últimas discusiones de Gabriel Said, ¿sí? Sobre todo en los demasiados libros, que son de mediados de los años 90 ya, y que ponen en escena como la diferenciación, digamos, entre dos tipos de lectores, básicamente, en este nuevo contexto. Lo que serán los lectores habituales que leen aproximadamente unos 20 libros al año, ¿sí? Como mínimo, como piso, y que realizan una búsqueda, digamos, por su propia cuenta, sobre todo en relación con las librerías, ¿sí? Y el público mucho más extenso, mucho más ampliado de los estudiantes que utilizan el libro como un instrumento para otra cosa, no como un espacio de entretenimiento, no como un espacio de placer, ni siquiera como un espacio de vinculado con cierta circulación simbólica, ¿sí? Sino más bien el libro vinculado con algo instrumental, ¿sí? Esa sería también una parte de la demanda que ocupa un lugar central en estos años, a partir de estos años, y que se puede prever. El otro antecedente importante del mundo anglosajón es lo que se conoce como la guerra entre el paperback, ¿sí? Y la hardcover, ¿sí? O lo que llaman algunos especialistas la revolución del paperback, que tiene justamente que ver con esta cuestión del libro de bolsillo, ¿sí? Que retoma esta larga tradición en el mundo editorial en general, de un libro más económico, para un público mucho más ampliado, con algunos temas generales, del estilo de, bueno, lo que nosotros en América Latina llamaríamos el melodrama, digamos, ¿no? Pero novelas rosas, novelas sentimentales, novelas de misterio, novelas eh, policiales, westerns en Estados Unidos, ¿sí? Con un formato, con una cierta previsibilidad, digamos, en términos incluso formales y estéticos, que además circulan por eh, puntos de venta divergentes, ¿sí? Habíamos hablado de kioscos de revistas, en el caso de Estados Unidos también gasolineras, aeropuertos, etcétera. Y eso amplía muchísimo la llegada del libro y además el peso económico, digamos, del paperback en los grandes conglomerados norteamericanos. A partir de este momento también se da de manera paralela, digamos, un proceso de concentración editorial que decíamos empieza en Estados Unidos, continúa en Francia, en Alemania, en España y llega más adelante en los años 80 a América Latina, ¿sí? Se trata básicamente de, en principio, esto lo explica Escalante Gonzalvo, pueden ser conglomerados que reúnan eh, a una empresa editorial dentro de muchas otras, de muchas otras pequeñas empresas que se dedican a otros rubros diferentes, ¿sí? Electricidad, venta de tarjetas electrónicas, ventas de muebles en el caso de Norma, cuestiones armamentistas, petroleras, etcétera. O sea que hay como un ingreso en el mercado del libro de capitales de muy diversas procedencias. Pero a medida que va avanzando este proceso de concentración, también ocurre que se
especializan más de alguna manera estos conglomerados y se empiezan a transformar en conglomerados multimedia, ¿sí? Lo que más tradicionalmente hay al día de hoy en el universo del libro son grandes grupos que manejan cine, televisión, periódicos, radio, grandes producciones cinematográficas y además el libro como una parte de ese sistema, digamos, de industrias culturales, ¿sí? En ese sistema todos las dimensiones, digamos, de este grupo se retroalimentan entre sí, ¿sí? Entonces, el libro puede servir para publicar la biografía de un político, de un gran artista, que además forma parte de una película, que además se publicita por la radio y que además las reseñas de ese libro salen en el periódico que maneja el mismo grupo, ¿sí? El ejemplo clásico en el mundo español que da Escalante Gonzalo es el del grupo Prisa, ¿sí? Que maneja el diario El País, que maneja además una parte de la televisión y la radio en España, que además maneja Alfaguara, Taurus, Altea, Aguilar, bueno, eh, algunos de ellos editoriales un poco más peculiares como Clarín Aguilar, por ejemplo, en la Argentina. ¿Sí? Para que veamos algunos números, esta reunión va a estar como cargada de números, pero son interesantes porque eso nos permite como darnos cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos del mundo del libro hoy. ¿Sí? Fíjense que tienen aquí un gráfico muy escueto sobre el mercado global del libro, ¿sí? Cómo está evaluado en millones de euros el mercado global en algunos de los países fundamentales, ¿sí? Estados Unidos con 27.445 millones de euros, China con 10.602, le sigue Alemania, le sigue el Reino Unido y le sigue por último España, que igual ocupa un quinto lugar dentro de esta evaluación del mercado global del libro. Y además fíjense que si sumamos Estados Unidos y del Reino Unido, ¿sí? Tenemos 27 más 4, como 32.000 millones de euros, ¿sí? De evaluación del mercado mundial. No por nada, no solo en términos económicos, sino también en términos culturales, el polo anglosajón es uno de los polos más importantes y que define buena parte de los mecanismos de circulación y de movimiento, digamos, del mercado del libro, ¿sí? En términos de producción internacional, el correlato es semejante. ¿Sí? Aquí incluimos otras variables, sobre todo porque en el caso de China y de los países asiáticos todavía a Occidente no están empezando a llegar algunas informaciones, o sea que no es tan comparable, digamos, los datos. ¿Sí? Estas son la cantidad de novedades publicadas en 2006 y ahora les voy a explicar por qué estas fechas. ¿Sí? Fíjense la cantidad de novedades, estas son novedades en líneas generales, o sea, todo lo que se ha inscrito en la base de ISBN, ¿sí? Que pueden ser desde manuales hasta novelas, hasta cualquier libro producido por editoriales industriales, hasta volúmenes producidos por alguna ONG o incluso ediciones de autor, ¿sí? Pero aún así, el número y la diferencia, sobre todo, es muy indicativa, ¿sí? Del volumen del mercado norteamericano respecto al volumen alemán y español y por supuesto respecto al volumen argentino, ¿sí? Fíjense, de los 94.000 novedades publicadas aproximadamente en Alemania en ese año, las 19.000 en Argentina, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando también del mercado del libro latinoamericano, estamos hablando de quizás un mercado del libro que todo reunido reúne lo mismo que mueve Alemania en un año, ¿sí? O sea que también hay una serie de divergencias que tienen que ver con los lugares centrales o periféricos que se ocupa en el espacio del libro, ¿sí? En cuanto al proceso de globalización y concentración del que les hablaba, que comienza en Estados Unidos, en realidad se marca un hito fundamental de comienzo de ese proceso, que es en 1959, cuando se cotiza en la Bolsa de Nueva York la primera emisión de acciones de Random House, ¿sí? Y esto es así, y esto es un proceso que luego va a seguir con otras casas editoriales grandes, ¿sí? Pero que ya no son solo casas editoriales, sino que son grandes conglomerados multimedia, ¿sí? Entre 1959 y 1989, todos estos datos los estoy tomando de A la sombra de los libros, existen 573 operaciones de compra o fusión de empresas editoriales en Estados Unidos. Y en los 10 años siguientes el proceso se acelera mucho más, a 680 operaciones de compra o fusión de empresas editoriales en Estados Unidos, ¿sí? Al llegar a 2010, el mercado, casi el 80% del mercado del libro, está manejado por 6 grandes grupos. Bertelsmann Random House, que además tiene vínculo directo con la casa en Alemania, Holzbrinck, que también es alemana, Hachette, que tiene vínculo directo con los franceses, Murdoch HarperCollins, Pearson, que incluye Penguin, y CBS y Simon Schuster, ¿sí? O
sea que fíjense que el mercado más importante del mundo es también uno de los mercados más centralizados y concentrados del mundo, pero además que tiene un contacto directo y capitales directos con grandes conglomerados mediáticos europeos, ¿sí? Sobre todo españoles y franceses. O sea que en ese sentido, cuando hablamos de globalización en el mercado del libro, estamos hablando de este tipo de cosas, que tiene una incidencia directa en el tipo de políticas editoriales que estos grandes grupos llevan adelante, incluso para acompañar otras de sus producciones mediáticas que pueden no tener que ver con el universo del libro, ¿sí? Y en ese sentido sí es interesante lo que comenta uno de los editores, que aparece citado en un libro que también es interesante, que se llama Conversaciones con editores, que se publicó en España, el editor de Salvat, que menciona justamente que eh, una, el mundo de la edición de libro para un conglomerado multimedia en realidad es relativamente seguro, ¿sí? Lo que mencionan es que, por un lado, no existe la certeza de pegarla, para decirlo de alguna manera, con un bestseller, ¿sí? Y entonces el nivel de ganancia es mucho menor que el nivel de ganancia con una película o con un programa de televisión, etcétera. Pero también eso minimiza muchísimo el nivel de pérdida. Nunca se pierden enormes millones, cantidades enormes de millones de dólares si un libro específicamente sale mal, cosa distinta a lo que puede pasar con cualquier otro tipo de producción multimedia. Entonces, en términos de lo que aporta simbólicamente, pero también en términos de lo que aporta como riesgo de mercado, le conviene a los grandes conglomerados multimedia tener como su división libros, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Y las políticas editoriales de esas divisiones de libros soportan muchas veces otras políticas que son políticas culturales e industriales respecto de la industria de la cultura, ¿sí? Después vamos a hablar sobre el 2012. Algo semejante ocurre en relación con el mercado en Francia. Y esto es absolutamente sintomático porque Francia es uno de los países más largamente vinculados con una cultura letrada, con políticas públicas de apoyo al libro y a la traducción que tienen más de 100 años, con uno de los índices de alfabetización más altos de toda Europa, con la mayor cantidad de lectores y de lectores habituales, no solo estudiantes. Y sin embargo, este proceso que excede al lector común, digamos, que excede al lector habitual, también arrasa o atraviesa buena parte del mercado francés, ¿sí? Fíjense que está compuesto también por 5 grupos fundamentales, ¿sí? Lagardère, Editis, Media, Flammarion y Les Huiles, que fue comprado por La Martinière, ¿sí? En 2004. Eso fue también un problema casi de política nacional, ¿sí? Lo que es interesante cuando se lee la historia de las fusiones es que en el caso de Francia sí, este tipo de fusiones se discutieron mucho más como cuestiones de política cultural y política nacional, ¿sí? Había como una... Eh, por un lado había una injerencia mucho mayor del gobierno respecto de la posibilidad de estas fusiones. Por otro lado, también había una preocupación respecto del monopolio que estos grupos podrían llegar a representar. Y además había una discusión cultural respecto del lugar de estas grandes editoriales en la formación del libro, la cultura y la lengua francesa, ¿sí? Quedan fuera dos tradicionalísimas editoriales independientes, Gallimard y Albin Michel, si bien Albin Michel vendió una parte de sus acciones también a otro gran grupo, ¿sí? Fíjense que sumados los dos primeros producen el 60% de los libros del bolsillo, el 80% de los manuales escolares y el 90% de los diccionarios. O sea que en buena medida lo que se lee en los manuales escolares es lo que esos dos grandes grupos editoriales deciden en términos de políticas de edición que se debe leer, ¿sí? Y esto es interesante porque Escalante Gonzalo plantea que incluso es mucho más sencillo que llevar a cabo una política de censura y de represión como la que se llevó a cabo durante las dictaduras, ¿sí? Simplemente con que se pongan de acuerdo políticamente y culturalmente dos grandes grupos y de una manera mucho más soterrada y menos abierta, ¿sí? Se puede incidir de manera directa sobre todo estos estamentos que son los libros de bolsillo, los manuales escolares, o sea, los que apuntan a el público lector más amplio y más popular, ¿sí? No al público lector habitual. Digamos que en alguna medida este tipo de problemas no impactan tanto sobre el público lector habitual, que está acostumbrado al libro, que ama el libro, que lo va a ir a buscar, que lo recorre por librerías, que lo termina encontrando, que se encuentra en otro sentido con el libro, como a un lector general, ¿sí? En el caso del mercado del libro español, se repite el mismo sistema de 5 o 6
casas editoriales que centralizan, digamos, la circulación del libro en el mercado internacional. Fíjense que hablamos del mercado del libro español o en lengua española, ¿sí? Porque esto implica también la incidencia de estos grandes grupos en América Latina, y ahí es donde entramos como mucho más directamente nosotros, ¿sí? Los grandes grupos que manejan el mercado del libro español son Grupo Planeta, en primer lugar, Santillana, que es Grupo Prisa, Anaya, Random House Mondadori, que tiene ¿cómo se dice? Eh, capitales alemanes, ¿sí? Y otros que están en un lugar, en otro escalón, digamos, son RBA, SM, Océano y Z. Con dos grandes editoriales independientes, Anagrama ya no lo es, ¿sí? Que son Anagrama y Tusquets. Digo, Anagrama ya no lo es porque Anagrama vendió, Ralde vendió su editorial a Feltrinelli, ¿sí? Que es una gran casa editorial italiana que además tiene una enorme cantidad de puntos de venta, librerías, etcétera. Lo que pasa es que por el momento el acuerdo es, esto fue el año pasado, por eso es como muy reciente, el acuerdo es como una especie de, como se dice en Argentina, usufructo, ¿sí? O sea, mientras vive Ralde, él va a seguir manejando el fondo editorial, el catálogo, etcétera, pero va a depender de Feltrinelli. Cuando Ralde se muera, es todo ese catálogo, ese fondo editorial y también las decisiones editoriales van a pasar directamente a la égide de Feltrinelli, ¿sí? Bien, fíjense que además estos grandes grupos incluyen dentro de sí buena parte de los sellos de los que venimos hablando a lo largo de todas estas reuniones, ¿sí? Grupo Planeta compró MC en el 2002, tienes Pasacalpe, la famosa editorial de la cual en los años 30 nació la colección Austral. Tienes Joaquín Mortis de México, que quedó como un poco congelada, pero que está reeditando algunos de sus títulos. Tiene Paidós, esa famosa casa editorial pionera argentina que se fundó en el 45 y que además en los 80 había lanzado sus filiales en Barcelona y en México y que tenía armado una red fabulosa de distribución en toda América Latina. Era una de las pocas casas editoriales que tenía distribución directa, ¿sí? Por ejemplo, en todo Centroamérica. Todo eso, que es bastante reciente porque es del 2009 en adelante, se desarmó, ¿sí? Después de la fusión. Tiene Editorial Destino, tiene Seix Barral, tiene Temas, tiene Crítica, tiene Ariel, entre muchos otros, ¿sí? Santillana, que es el grupo Prisa, que son los que tienen además el diario El País. Tiene Aguilar, la mítica Aguilar de Manuel Aguilar. Tiene Alfaguara, que además fue como reposicionada en los años 90 a la mano de Jaime Salinas, ¿sí? Tiene Taurus, tiene Santillana, que es el gran gigante, digamos, que va a la palestra en la producción de libros de texto en México y en Argentina. Tiene Punto de Lectura, que es la edición de bolsillo. Tiene Richmond, que es una editorial muy importante de libros de textos vinculados con el idioma inglés y publica libros en lengua inglesa. Grupo Anaya, que además fue adquirido en 2004 por Hachette, o sea que ahora forma parte además de otro gran conglomerado francés. Entre otros tiene la editorial Alianza, a Salvat, a Larousse, a Cátedra, el 45% de Ciruelas y Tecnos, entre otros, ¿sí? No cité todos, cité los que nos resultan a nosotros más familiares. Random House Mondadori en realidad es la filial española de Bertelsmann, el grupo editorial alemán. Grupo editorial que el año pasado se unió a Penguin y ahora son el grupo editorial más grande del mundo, ¿sí? Entre ellos van a definir lo que se publique en el mundo en los próximos años, básicamente, ¿sí? Random House Mondadori, esta filial española de Bertelsmann, tiene entre otros a Debate, a Grijalbo, a Lumen, a Mondadori y a Sudamericana, ¿sí? Esa otra gran casa editorial independiente que en los años 30 junto con MC y con la formación de Losada constituye una de las casas fundantes del mundo del libro argentino, ¿sí? La pregunta que se hacen algunos editores y que contesta con mucha inteligencia Beatriz de Moura, que es la directora de Tusquets, ¿sí? Es qué compran estos grandes grupos editoriales cuando compran estos sellos, ¿sí? Porque además, fíjense que mantienen el nombre de estas casas editoriales. No es que todo es Planeta, sino que mantienen el nombre de Sexta Real, mantienen el nombre de MC, mantienen el nombre de Sudamericana, ¿sí? Y en alguna medida, además, por muchos motivos que son culturales, pero también que son económicos, ¿sí? Por ejemplo,
a veces aparecen algunos informes como si fueran editoriales diversas, ¿sí? Y eso da una idea de pluralidad del mercado, cuando en realidad el mercado está absolutamente concentrado. Por otra parte, también en términos contables, cada una mantiene como su propio registro, si bien todos responden a una misma especie de casa matriz, ¿sí? Pero además, básicamente lo que compran es el valor simbólico que tenían estas casas editoriales, ¿sí? Muchas de ellas, el caso de Planeta, ya tenían una llegada muy importante a un público masivo, ¿sí? En el caso de Planeta además incide mucho otra de las dimensiones fundamentales en este campo, que es la de los premios literarios. El Grupo Planeta, que era Editorial Planeta en ese momento, que en el 52 lanza su primer premio, pone a ese premio como caballito de batalla en el lugar de conseguir nuevos lectores, ¿sí? Lo que dice el famoso Larra, es un tipo muy ácido y al que todos le tienen un poco de inquina, pero porque también hay mucho de ironía en la manera en que él se expresa. Hay una famosa anécdota que dice que él le comentaba a sus editores, no, yo no te voy a leer, yo te edito, no me pidas que además de que te edito, te lea, ¿no? Y en relación con los premios, lo que dice Larra es que los premios justamente no están allí para eh, favorecer al autor directamente, ni para favorecer el prestigio del autor, sino para ganar lectores, para interpelar a los lectores, que quizás de otra manera no se hubieran acercado a ese libro, pero que se acercan al libro justamente por el prestigio, ¿sí?, que el premio puede supuestamente traer aparejado para un lector no habitual, para un lector general. Siempre estamos pensando en un lector masivo, ¿sí? Y lo que comenta Beatriz de Moura al respecto es sintomático. Dice, el caso es que los grandes grupos hace poco han descubierto que quieren el prestigio que tú te has ganado a pulso y lo quieren rápido. De modo que lo compran al precio, a veces al precio que sea. Aunque pasado un tiempo no sepan cómo mantenerlo, porque la propia maquinaria que mueven no está preparada para prever la posibilidad de un rendimiento lento y progresivo a mediano y largo plazo, ¿sí? Y aquí tenemos las dos dimensiones divergentes que también serían como las dos dimensiones que oponen a los grandes grupos frente a los sellos independientes, ¿sí? Que es, por un lado, la venta del bestseller, ¿sí? La producción de una enorme masividad de novedades con un enorme nivel de rotación, ¿sí? Y la búsqueda de un éxito rápido y resonante, digamos, y por otro lado la apuesta a un catálogo de largo plazo, ¿sí?, donde el long seller sea el que sostenga a estas editoriales, ¿sí? Esto es algo que también trabaja muy bien Jason Epstein, fue un gran editor norteamericano, que además fue uno de los primeros que lanzó un proyecto de venta de libros por internet antes de Amazon, ¿sí?, que se llamaba The Reader's Catalog, que tiene un libro muy interesante que les recomiendo que se llama eh, El mundo del libro, ¿sí? Y que lo publicó Anagrama y que ya no se consigue. Lo publicó hace 10 años y está agotado, ¿sí? En este contexto, ¿sí?, en este contexto de enorme globalización mundial entra Hispanoamérica, con todas las diferencias y todas las desigualdades que empezamos a hablar al principio cuando vimos el volumen del mercado y el volumen de producción de novedades, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar ahora es una serie de cuadros que nos permiten como ir marcando las particularidades y diferencias entre cada una de las zonas latinoamericanas. Pero básicamente lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar el mundo editorial latinoamericano hoy es la divergencia y la heterogeneidad de su universo. Siempre fue, lo vimos en el largo plazo históricamente, divergente, y esto lo es más aún ahora, ¿sí? Y la diversidad se da en varias dimensiones. Por un lado, en el nivel de alfabetización y en la cantidad, el porcentaje de lectura de libros por habitante. Por otro lado, la diversidad es poblacional, ¿sí?, en relación con grandes países como Brasil o países muy pequeños como Uruguay. La diversidad de lenguas, ¿sí? Piensen que tenemos el español, pero también tenemos el portugués, tenemos una enorme diversidad de lenguas indígenas que, si bien sus hablantes por cada lengua no son tantos, sí hacen una enorme diversidad lingüística en todo el continente, ¿sí? Y tenemos una importante diversidad en el acceso a tecnologías y una importante brecha tecnológica. Y esto incide directamente en todas las cuestiones que se están poniendo en escena hoy respecto de qué va a ser del futuro del libro, cómo va a incidir el ebook, si en virtud del ebook va a desaparecer el libro impreso, etcétera, etcétera. Eso puede llegar a darse de una manera en Estados Unidos, de otra manera en Europa y de otra manera muy distinta en América Latina, en virtud de estas desigualdades, ¿sí? Bien. Para trabajar en América Latina yo sobre todo trabajo con las estadísticas que provee el CERLALC,
¿sí? Eh, que tiene la ventaja de que recibe información de las cámaras del libro de o de la mayoría de los países latinoamericanos. Digo la ventaja porque en algunos casos, es el caso de la CANIEM, de la Cámara del Libro en México, por ejemplo, buena parte de estas estadísticas no son abiertas, sino que están sometidas a pertenecer a las cámaras específicas y a una clave que te permite acceder a esos datos, o sea que no son datos abiertos a todo el mundo. Y además son estadísticas relativamente actualizadas, digamos, que además provienen de diferentes zonas, de la parte de distribución, de la parte de librería, del libro universitario, del libro de ensayo, del libro infantil, interés general, etcétera, etcétera. El CERLAL cada 2 años produce un informe que se llama el Espacio Iberoamericano del Libro, ¿sí? En general con 2 años de atraso, o sea, en 2012 pueden encontrar el informe del 2010. Y eso también tiene que ver con todas las cuestiones metodológicas que comentamos desde un principio, ¿sí? La dificultad de sistematizar datos, el hecho de que no hay investigaciones serias y sistemáticas por país, mucho menos en términos latinoamericanos, el tema de que no están sistematizadas los relevamientos que se hacen en general, entonces se diferencia de distinta manera el tipo de libro, el género, el público, el lector, etcétera, etcétera, y eso hace que en muchos casos los datos no sean comparables. Lo que hace el CERLAC es, con todas las dificultades, producir algún tipo de estadística, digamos, que nos permite cada 2 años evaluar cómo funciona a grandes rasgos el universo del libro en Iberoamérica. Y es interesante además porque incluye a España e incluye a Brasil. O sea que incluye uno de los grandes mercados del libro como es España y una gran potencia mundial como es Brasil, a partir de la cual hacer comparaciones en relación con el resto de los países latinoamericanos, ¿sí? El CERLAC divide el espacio iberoamericano, digamos, en 3 grandes grupos. En realidad, por un lado, primero va España y después un primer grupo que incluye Argentina, México, Colombia y Brasil, si pensamos también en la lengua portuguesa. Un segundo grupo que incluye a Chile, Venezuela y Perú. Y un tercer grupo que incluye Costa Rica, Ecuador, Cuba y el resto de los países latinoamericanos. Y esto básicamente tiene que ver no solo con el volumen de ventas de estos mercados, sino también con la trayectoria y la consolidación de la industria editorial en cada uno de esos países, ¿sí? Fíjense, lo primero que tenemos es eh, una aproximación a la cantidad de habitantes en cada uno de los países iberoamericanos, que no está directamente relacionada ni con la cantidad de lectores ni con la cantidad de libros que se venden, ¿sí? Y eso también es interesante. Fíjense que España tiene estos son datos del 2010, ¿sí? Tiene en este momento 48 millones de habitantes, pero va a ser el que más cantidad de títulos por habitante tenga, ¿sí? Y más cantidad de libros produzca, ¿sí? En relación con Brasil o en relación con México, por ejemplo. El porcentaje de alfabetización, que es muy superior en España, también es muy alto en Argentina, menor en México y del 90% en Brasil, ¿sí? O sea que de esos 210 millones de habitantes hay una buena cantidad que están debajo de la alfabetización o con una alfabetización muy primaria, digamos. En relación con los títulos cada 100.000 habitantes, estos son datos del 2008, fíjense cómo se dispara, ¿sí?, la colocación de España en relación con Colombia, con Brasil y con México, ¿sí? 160 títulos por 100.000 habitantes en España frente a 18 títulos por 100.000 habitantes en México, ¿sí? Y la naturaleza jurídica de agentes editores en América Latina, así que esto también es interesante porque lo que marca es cómo inciden los diferentes tipos, o sea que no todos son editores industriales, ¿sí? No todos son casas editoriales tal como nosotros las conocemos, pero que sin embargo inciden de manera directa en la manera en que se concibe el mercado del libro también en América Latina, con un lugar importante para lo que son las ediciones de autor y las ediciones pagas de autor, ¿sí? Que eso es algo que no se tiene tan en cuenta porque no circula por los lugares de prestigio y de consolidación simbólica, pero que ocupa un lugar importante en términos del mercado del libro, ¿sí? Entidades sin fines de lucro, entidades públicas, sociedades anónimas, que serían básicamente las editoriales industriales, y un enorme polo, ¿sí?, del 42% de instituciones de las cuales no se tiene información alguna, ¿sí? Y esto también es importante porque nos está mostrando la cantidad de información, o lo lábil, lo voluble, lo precaria que es la información que tenemos respecto al universo del libro, incluso en relación con cosas que parece que son tan objetivas como la naturaleza jurídica de los agentes y editores. En relación con eso, los editores industriales en Hispanoamérica, es decir, las casas editoriales de sociedades anónimas privadas entendidas como tales. 496 en Argentina, 693 en Brasil,
139 en Colombia, 92 en Chile, 852 en España y 219 en México. ¿Sí? O sea que fíjense que los mercados más importantes en términos de casas editoriales que se definen a sí mismas como tales y que además tienen, básicamente la definición es que publiquen un mínimo de 3 de 3 libros al año o que facturen un mínimo de $20.000 al año para además ser consideradas eh, editores industriales. Fíjense además el otro punto de divergencia, la cantidad de habitantes por librería, y esto es algo que en países como México o en Brasil tiene un impacto fundamental en relación con la llegada del lector. ¿Sí? Hay muchas más librerías por habitante en Argentina, menos en Brasil, menos en Colombia, muchas menos en Chile, muchísimas más en España, que es el que más tiene, y muchas menos en México. ¿Sí? Y además, en general, las librerías están también centralizadas en las grandes ciudades. ¿Sí? Esto en concomitancia con el proceso efectivo de donde se encuentran las grandes casas editoriales que suelen ser en los centros urbanos. ¿Sí? En Brasil básicamente en San Pablo, Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Argentina en Buenos Aires, en México en el DF y en Perú y Chile, en Lima y en Santiago, donde se produce el 95% de la producción editorial. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos la cantidad de títulos anuales que estas editoriales industriales producen, en este caso en 2009. Fíjense la diferencia, por ejemplo, entre el volumen de títulos españoles y el volumen de títulos en Argentina o en México. ¿Sí? Y eso también incluye todos los títulos que sirven para exportar y que se exportan a América Latina desde España. ¿Sí? Este es otro punto interesante, que a mí me parece particularmente interesante, que es la edición por tipo de soporte, porque nos permite también pensar cómo avanza, o de qué manera desigual avanza el libro impreso en relación con el ebook, ¿sí? O con el libro digital. O de, cuando se habla de libro digital también se habla, por ejemplo, de los CD-ROM, a través de los cuales se comercializan diccionarios, etc. Fíjense que en América Latina el 93,9% de los libros que se publican año a año son impresos, mientras que el 5,9% es digital. En España el 88% es impreso y casi el 12% es digital. O sea que tenemos el doble, digamos, en términos de producción digital en España. Y eso también tiene que ver con el mucho mayor avance del libro digital en Europa y en Estados Unidos, porque además en estos países es una preocupación de mucha más larga data, desde principios de los años 90, toda la transformación que puede producir las nuevas tecnologías en relación con el libro, y es una preocupación que está llegando muy tardíamente a América Latina y para algunos segmentos específicos, como por ejemplo el segmento del libro universitario, ¿sí? Que eso es algo de lo que después podemos hablar, porque nos impacta directamente. ¿Sí? Y este es otro cuadro que a mí me parecía interesante porque lo que nos muestra son la cantidad de transnacionales españolas que tienen filiales en América Latina y las que más filiales tienen. ¿Sí? Las que más tienen son Océano y Santillana, que además son las que producen sobre todo libros de interés general, manuales, textos escolares y diccionarios en el caso de Océano. ¿Sí? Luego Planeta y SM, luego Everest, Ediciones B y Urano. Casas mexicanas transnacionales en América Latina, que también las hay, y México es uno de los países o el país latinoamericano que más casas transnacionales tiene. Planeta, Fondo de Cultura Económica, Alfa Omega, Limusa, Trillas y Siglo XXI. Y aquí sí tenemos las redes que se fueron armando antes del proceso dictatorial. Las casas matrices en lengua inglesa con filiales en América Latina, que también las hay. Sengash, Pearson, McGraw-Hill, Macmillan y Scholastic, que en general publican libros que nosotros consideramos de textos o libros más vinculados con algunas ciencias o manuales de enseñanza de la lengua, ¿sí? O sea que están como mucho más directamente dirigidos al texto. ¿Sí? Bien, esto en términos de la desigualdad. ¿Sí? El otro elemento importante a tener en cuenta, porque constituye el 10% del total del mercado del libro en toda América Latina, es el peso del Estado. ¿Sí? Del Estado que soporta algunos proyectos. Esto no lo mencionamos lo mencionamos muy rápidamente la vez pasada, pero recuerden, por ejemplo, en Venezuela, dos de los proyectos más importantes, como son la Biblioteca Ayacucho y Monte Ávila, están sostenidos por la financiación del Estado, ¿sí? O proyectos como el de archivos, que en realidad está sostenido por la financiación de UNESCO, ¿sí? Pero no solamente, aquí también entran los casos de libros que circulan en forma gratuita porque los producen o los compran los gobiernos nacionales o estatales de cada uno de los países, y esto tiene un lugar fundamental en México, ¿sí? Aquí se incluyen, por ejemplo, los libros que produce la SEP, ¿sí?
que en realidad no formarían parte del mercado, porque en buena medida no entran al mercado a ser vendidos, pero sí forman parte si se lo mira desde la dimensión de la producción, ¿sí? O sea que hay un enorme apoyo, digamos, de la producción del libro sobre las espaldas del Estado, en diferente medida, menor en Argentina, mucho mayor en Venezuela, también tiene que ver con procesos políticos y culturales específicos, ¿sí? Y otra diferencia interesante es la divergencia, digamos, entre la diversidad de países y la diversidad de lenguas en América Latina y la homogeneidad en el mundo editorial, ¿sí? Fíjense que tenemos, definiéndolo de manera conservadora, cerca de 20 países latinoamericanos, ¿sí? Y además lenguas que incluyen el castellano, el portugués y una enorme diversidad y cantidad de lenguas indígenas, muchas de las cuales son incluso lenguas oficiales en cada uno de los países. Es el caso de las zonas andinas, es el caso de Perú, es el caso de Bolivia, también la cantidad de lenguas indígenas en México, ¿sí? Y cada vez es mayor, sobre todo en países de la zona andina y también en algunas zonas de México, la producción de libros de texto bilingües, castellano, lengua indígena o de algunos textos directamente en lenguas indígenas, ¿sí? Ahora bien, en términos absolutos, el 58% de lo que se produce en el continente se imprime en español, el 39% en portugués y el 2% restante son otras lenguas, de los cuales el 1% son lenguas indígenas y otro 1% es el inglés, porque también se producen libros en inglés, ¿sí? O sea que fíjense que en términos de representación en el mercado del libro, las lenguas que no sean las lenguas hegemónicas, como el español y el portugués, no tienen representación alguna, ¿sí? O sea, es muy minoritaria. Eso también habla de los modos de circulación concentrados y centralizados del mundo editorial en relación con su política de libros, ¿sí? Y en términos generales, digamos, para hablar de América Latina en general, sí hay una serie de problemas que en distinta medida impactan, digamos, en la mayoría de los países latinoamericanos y que también tienen que ver o se retoman de una especie de encuesta de sensación, ¿sí? Que hace CERLAC entre los distintos empresarios de países latinoamericanos. Los problemas centrales son en principio macroeconómicos, o sea, las realidades efectivas de cada uno de los países latinoamericanos en los cuales el mundo del libro se inserta, ¿sí? El otro importante y que es absolutamente divergente, sobre todo en relación con Europa, es la ausencia de políticas nacionales del libro y la lectura. No solo la ausencia, sino, diría yo, la falta de continuidad en relación con esas políticas, ¿sí? Si ustedes piensan en España, que hace décadas que tiene un Instituto Cervantes, que además tiene 77 filiales alrededor del mundo, que tiene diferentes casas, que hace acuerdos con, por ejemplo, Brasil para enseñar la lengua castellana española en las escuelas brasileñas, ¿sí? El Instituto Camões en Portugal, o las diferentes, porque hay varias instituciones vinculadas con el libro en Francia, ¿sí? Y los apoyos a la traducción en Francia, que tienen más de 100 años, los subsidios a la traducción. No hay nada como eso, ni siquiera remotamente parecido en América Latina. Lo que suele haber son algunos proyectos puntuales específicos que duran una gestión de gobierno, incluso menos. Lo vimos la vez pasada a otro nivel cuando hablábamos de UDEVA y decíamos que con las sucesivas intervenciones militares iban cambiando como con un enorme nivel de rotación los directivos de la editorial y cada uno le daba una inflexión distinta al catálogo, con lo cual era una especie de desorden absoluto ese catálogo, ¿sí? Lo mismo pasa en términos nacionales en relación con políticas del libro, incluso con leyes del libro, ¿sí? La mayoría de los países latinoamericanos están peleando todavía por la promulgación de leyes del libro que de alguna manera apoyen o incentiven la propia industria y le permitan ser competitivos respecto a la industria española, ¿sí? Hay todavía varios países latinoamericanos en los que el libro lleva IVA y esto es un eh, problema muy importante, sobre todo en Chile, ¿sí? Que fue una de las herencias del gobierno de Pinochet, que en el 77 incluye el IVA del 18% del libro en Chile. Entonces, además de que es caro producir libros en Chile, de que tienen muy pocas librerías, de que están centralizadas, de que tienen una población pequeña, además tienen pocos lectores dentro de esa población, encima tienen que sumarle cerca del 20% del precio de venta de impuesto, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, en Argentina no pasa, lo cual hace que los libros sean carísimos y que aparezca otro fantasma, que es un fantasma en la mayoría de los países latinoamericanos e hispanoparlantes, que es el de la piratería, ¿sí? En muy buena medida los libros más importantes e incluso no tan importantes se piratean y una muy buena parte del mercado pasa, en términos contantes y sonantes, por ese ejercicio de piratería, ¿sí? El otro elemento
problemático en términos latinoamericanos es los altos costos de distribución nacional e internacional. Y esto tiene que ver con las redes y la posibilidad de estar en contacto con las producciones culturales de otros países latinoamericanos, ¿sí? Y aquí entra a jugar un lugar muy importante el rol centralizador de España, ¿sí? Muchos de estos libros se consiguen a través de las casas españolas o se consiguen porque pasan primero por España o se consiguen porque se editan directamente en España, ¿sí? Las redes de distribución entre países latinoamericanos están virtualmente cortadas, ¿sí? Y esto no se revirtió con la compra de los grandes grupos editoriales, sobre todo españoles, en los años 90, ¿sí? Una de las promesas de esas compras era, bueno, si tenemos, por ejemplo, una casa central, que es Planeta, que tiene filiales en 20 países latinoamericanos, todos los libros de Planeta se van a poder conseguir en esos países latinoamericanos. No, en realidad el sistema no funciona así. ¿Cómo funciona? Funciona incentivando a nivel nacional la lectura de los libros de autor nacional, porque también hay una idea en términos de estrategias de marketing de que la población, el lector no habitual, digamos, de libros, consume básicamente lo nacional autóctono, digamos, ¿no? Y sobre todo la ficción de autor nacional. En el ámbito del ensayo es distinto, porque aquí sí entra a jugar el prestigio y el valor simbólico del ensayo en otra lengua y sobre todo el que proviene de Estados Unidos y de Europa. Entonces hay un peso bastante importante de las traducciones en el caso de la circulación del libro de ensayo, ¿sí? Y por otro lado, para lo que sirven estos conglomerados sí es para la circulación y venta del libro español en América Latina, ¿sí? Que esto no es un proceso nuevo, es un proceso que ya viene de, digamos, los años 30 en adelante, pero que adquiere como nuevos bríos con los procesos de concentración, ¿sí? Por dos, además por dos vías, digamos, ¿no? Una vía que tiene que ver justamente con dar a conocer a autores españoles en América Latina y no a la inversa, ¿sí? Y además el sistema de organización entre las filiales de las grandes casas editoriales. Muchas de ellas tienen como contabilidades separadas, ¿sí? Entonces la casa editorial española le vende a sus filiales en América Latina, o les da en consignación los libros de sus autores y además en alguna medida los obliga, ¿sí? Hago una infidencia personal y ahora que llegó Freya por ahí me puede agregar algo o desmentir, porque las dos trabajamos en su momento en Alfaguara, pero en los años 90 era el caso de Pérez Reverte, ¿sí? Un autor enormemente exitoso y enormemente vendedor en España que no tenía ni por asomo el mismo impacto de ventas, por lo menos en la Argentina, y que sin embargo era el número puesto anualmente para viajar a la Argentina, para dar a conocer sus libros, con una enorme inversión económica y una enorme inversión en términos de compra de libros, porque este es el otro elemento. Para ocupar espacio en las librerías, que cada vez son menos, que cada vez están más centralizadas, que cada vez son menos específicas, también hay que inundarlas de cantidades de libros, ¿sí? Que desplacen otras novedades. Entonces hay una enorme inversión de llegada de esos libros, ¿sí? Inversión de la que se hacía cargo la Casa Argentina, ¿sí? O sea, no es que España mandaba desde allá todo pago. Eso entraba como la contabilidad de la Casa Argentina, ¿sí? Y era una especie de toma y daca o acuerdo o negociación con la filial española, ¿sí? En el caso del 2001 en Argentina, eso fue un drama tremendo, porque las casas argentinas estaban enormemente endeudadas con las casas españolas, con sus matrices, a las cuales además las tenían que pagar en dólares. En Argentina se había prendido fuego el país, habíamos echado a De la Rúa, a los cascotes, no quedaba nada, no teníamos presidente, pero Alfaguara tenía una deuda enorme que hubo de renegociar no con cualquier otra empresa, no con cualquier otra casa, con su propia filial en España, ¿sí? Quiero decir que esta fantasía que en alguna medida se pensaba al principio respecto del proceso de globalización terminó siendo solamente eso, una fantasía, un proceso de concentración aún más de lectura de autores y además un proceso que amplió la, la llegada cultural incluso de España hacia otros países latinoamericanos, ¿sí? Y que en alguna medida también cerró un poco las puertas de comunicación entre países latinoamericanos, ¿sí? Estábamos comentando recién, no se consigue el libro de Diego que publicó Fondo de Cultura Económica sobre políticas editoriales en la Argentina y lo publicó Fondo de Cultura Económica, que es la casa mexicana que más filiales tiene, una de las que más filiales tiene en América Latina y que tiene una larguísima data de filiales en América Latina. Bueno, porque no funcionan de esa manera la circulación de los libros y porque tampoco, eh, digo, volviendo a lo que decíamos al principio, la idea del lector respecto de
consumidor, como consumidor de libros, tiene que ver básicamente con un lector que consume títulos nacionales o títulos que son previamente consagrados en el espacio español, ¿sí? Esto en la Argentina pasa mucho a través de la consideración que provee una editorial independiente, entre comillas, porque digamos que fue vendida como Anagrama, ¿sí? Grandes, lo que para ahora nosotros son nombres importantes como Ricardo Piglia, como Alan Pauls, como Martín Cohen, como Martín Caparrós, ya eran nombres que sonaban bastante en el mercado, pero que terminaron de ocupar un lugar central en virtud de dos cuestiones. Básicamente de los premios, ¿sí? En el caso de Piglia, el premio Planeta, pero también su vínculo con Anagrama, ¿sí? El peso de los agentes literarios, en buena medida, todos ellos, Cohen, Alan Pauls, Martín Caparrós, Ricardo Piglia, están manejados por agentes literarios que tienen su sede en España, la mayoría de ellos por el agente literario Jabelson, ¿sí? Guillermo Jabelson, que es un editor muy conocido porque es un editor de muy larga data en Argentina, que fue editor de Planeta también muchos años, que fue el que de alguna manera pergenió, digamos, todo el acuerdo del premio Planeta y Piglia y esa como eh, entuerto como medio extraño, ¿sí? Que cuenta Escalante Gonzalo en el primer capítulo que les dije para leer, y que además armó, cuando se fue de Planeta, su agencia literaria, la primera agencia literaria profesional, digamos, para la traducción en la Argentina, y que en la época de crisis se mudó a España, ¿sí? O sea que el único agente literario que funcionaba de manera bien profesional y fomentando la traducción en la Argentina, se muda en 2002 a España y tiene su sede en Barcelona, donde además también están la mayoría de los otros agentes literarios, Carmen Balcells, Mercedes Casanovas, ¿sí? Bueno, hay un agente literario bastante importante que está en Alemania, que ahora se llama Mertin, ¿sí? Que en su momento era la agencia literaria de Rey Guden Mertin, que son los que tienen a Saramago, por ejemplo, que representa una buena cantidad de autores argentinos o de lengua española, pero sobre todo también autores de lengua portuguesa, por eso tenían a Saramago, ¿sí? Pero en buena medida la mayoría de los autores y de los autores exitosos argentinos están manejados por agentes literarios que tienen su sede en España, ya sean españoles o que tengan su sede como Jabelson, y además se consagraron a través de premios o de casas editoriales prestigiosas como Anagrama, ¿sí? O sea que nuevamente en términos simbólicos el prestigio proviene de España y no de lo que pasa en las casas nacionales, ¿sí? Por eso además esos autores pueden ser leídos en otros países latinoamericanos, pero porque previamente fueron consagrados en Barcelona, ¿sí? Eh, el otro el otro elemento fundamental en relación con esta cuestión de la circulación de los libros y de la colocación de España como uno de los protagonistas centrales nuevamente en el mercado del libro, no solo en lengua española, sino internacional, tiene que ver básicamente con la participación en ferias internacionales, ¿sí? Que esto es algo que también tiene que ver nuevamente con la centralización en términos territoriales incluso del mercado editorial, ¿sí? Ustedes saben que la feria del libro más importante para el universo de los editores, ¿sí? Desde hace décadas, aunque ahora hay otras que están compitiendo, es la Feria de Frankfurt, ¿sí? Que se hace tradicionalmente todos los años en el mes de octubre en Frankfurt, en el centro del funcionamiento económico y financiero europeo, ¿sí? Por allí pasan muy buena parte de los editores europeos, algunos editores latinoamericanos, algunos editores estadounidenses, ¿sí? Y eso también es complicado. Una cantidad de editores estadounidenses van, otros directamente no van a Frankfurt, ¿sí? No tanto por una cuestión de lejanía, sino por ese funcionamiento autónomo y endogámico de la lengua anglosajona, ¿sí? Y esto se vincula con los procesos de traducción que mencionamos en algunas de las reuniones anteriores, el famoso 3% o 3%, ¿sí? Hay una página web que se llama así, 3%, que fundó un editor que también es un investigador de la Universidad de Rochester, que se llama Chad Post y que tiene una editorial muy bonita que es Open Letter, que publicaron entre otros a Saer y a Aira, ¿sí? En traducción. Ellos son los que hicieron una investigación muy interesante que se puede bajar en ebook de Amazon a $4, o sea, bastante económica, ¿sí? Sobre cómo funciona el proceso de traducción de la lengua inglesa hacia otras lenguas y viceversa, ¿sí? Recuerden que yo les contaba que en líneas generales y de la producción anual, digamos, de libros en el mercado estadounidense y en el Reino Unido, ¿sí?
el 97% de lo que se produce es en lengua inglesa y el 3%, no llega a ser el 3%, es el 2,89%, pero es tan tremendo que se redondea para arriba, digamos, es traducción, o sea, intraducción, traducción de otras lenguas, de cualquier otra lengua del mundo, ¿sí? O sea que ese solamente dato da la pauta de el proceso absolutamente endogámico de esa lengua respecto de sí misma, ¿sí? Lo que pasa que recuerden los cuadros que vimos al principio, ¿no? Porque esto también es importante. Fíjense el volumen de ese mercado. Fíjense el 3% de un mercado de 30.000 novedades frente al 20% de un mercado de 19.000 novedades en Argentina, ¿sí? O en términos de valuación en millones de euros, ¿sí? O sea que sigue siendo un mercado muy atractivo para cualquier otra lengua que no sea en inglés, ¿sí? Y además tiene otra inflexión importante. Acá ya estamos mezclando cuestiones de traducción, pero atraviesan absolutamente la organización del mercado global. Y es que el inglés sigue siendo la lengua franca, ¿sí? A la hora de la comunicación, no solo académica, sino en Internet. El 80% de los contenidos que circulan por Internet están en inglés, ¿sí? El castellano se supone que es la cuarta lengua del mundo, incluso algunas estadísticas dicen que ya es la tercera lengua en el mundo, ¿sí? Y que dentro de 20 años va a ser la segunda detrás de China por cantidad de hablantes, ¿sí? Pero la cantidad de hablantes no tiene directamente que ver con la cantidad de libros que se producen, ni con la circulación de esos bienes, ni con el peso de esa lengua en la República Mundial de las Letras, ¿sí? Entonces, si el 80% de lo que se produce en Internet es en lengua inglesa y si es la lengua franca para la comunicación, ¿sí? Eso hace que también sea en alguna medida menos necesario, digamos, la traducción de algunos textos, o sea, que puedan circular de todas maneras sin que se la traduzca a otras lenguas. Y además, que conseguir la traducción de un libro a la lengua inglesa inmediatamente asegure o facilite la traducción hacia otras lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucho, en términos fácticos, hay mucha mayor cantidad de lectores posibles de títulos en inglés, ¿sí? Y además porque si se consiguió entrar al mercado de lengua inglesa es que eso ya le da como un valor agregado al libro. Algo importante tiene que tener, algo valioso, tiene que ser un libro que se venda, tiene que ser un libro interesante. Entonces llama la atención de otros editores en otras lenguas, ¿sí? O sea que ahí, más allá de que el porcentaje sea menor, hay que empezar a hilar un poco más fino los datos para ver de qué volumen de mercado, de qué cantidad de títulos, de qué circulación mundial y qué posibilidades de traducción a otras lenguas estamos hablando. Además, en términos de traducción, se da lo que una agente literaria española llamó el factor de la traducción multiplicadora. Y lo que decía esta gente literaria que se llama Carmen Pinillas, que además trabaja directamente para una casa alemana, es que lo más difícil de conseguir es la primera traducción, ¿sí? Eso es lo que hay que trabajar más, sobre todo de lenguas como el castellano, por ejemplo, que tienen lectores, pero que no tienen tantos lectores como puede tener el inglés, o incluso en algunos casos el francés, ¿sí? Una vez que se consigue esa primera traducción, en general es mucho más sencillo facilitar 2, 3 o hasta 4 traducciones a otras lenguas centrales, porque además también está detrás el confiar en la apuesta editorial de otras casas editoriales que hicieron esa traducción, ¿sí? Entonces se empieza a armar, digamos, ahí como una red de a veces relaciones directas, sobre todo cuando algunas casas editoriales independientes compran lo que otras casas editoriales de Francia o de Italia o de Alemania traducen, ¿sí? O también una cuestión claramente comercial. Si alguien apostó antes que nosotros y por ahí le fue bien y puedo tener a mano los datos de cuánto imprimió, cuánto vendió, cuánto circuló, etcétera, la apuesta económica que se hace respecto a ese libro es como más certera, ¿sí? Bien. El otro elemento interesante que quería comentarles respecto a la centralidad de España tiene que ver con este momento de crisis, ¿sí? Porque todos los datos que yo les estoy trayendo son entre 2008 y 2010, que es lo que en general está circulando como datos más fehacientes. Pero estamos en un contexto de muy profunda crisis en Europa y de una crisis todavía mucho más profunda en España, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el mercado del libro en España en 2011 y en 2012? Básicamente, para lo que contamos con eso son con hemerografías, digamos, o sea, notas periodísticas al respecto y algunos informes de la Federación del gremio de los editores españoles, ¿sí? Que van dando como sus informes semestrales incluso de cómo funciona el mercado del libro. Y además, por lo menos yo que veía
todas las noticias en Argentina sobre los desahucios, los suicidios, que yo tenía como la fantasía de que el mercado del libro español se estaba hundiendo. No, no. Eso querríamos, ¿no? No por todos los factores que venimos señalando antes. No porque también hay una inversión de muy larga data en términos del libro español, pero no solo del libro español en España, sino del libro español en el mundo entero. Eh, y en relación con América Latina hay una acción sintomática. Hace unos años, durante el gobierno de Lula, y en el marco del Mercosur, ¿sí? Que es esta especie de acuerdo de trabajo y de circulación y acuerdos económicos muy importantes entre países, en principio sudamericanos, ahora se están incorporando otros países como Perú, por ejemplo. El gobierno de Lula estipuló como obligatoria la enseñanza de la lengua española en todos los colegios primarios, ¿sí? Piensen que son 210 millones de habitantes, o sea que el volumen de público cautivo, ¿sí? De estudiantes que obligatoriamente tienen que aprender la lengua castellana como segunda lengua obligatoria en su escolaridad es fabuloso, ¿sí? Es un negocio incluso fabuloso. Pero no solo es un negocio, es una política cultural y es una política editorial. ¿Qué lengua castellana se les va a enseñar a los brasileños? Por supuesto, ¿quién dio el primer paso? El Instituto Cervantes de España. Y firmó un fabuloso acuerdo por medio del cual el Instituto Cervantes, que además tiene desde hace 40 años perfectamente afiatado todo lo que es enseñanza de la lengua española en el extranjero, español para extranjeros, circulación de sus escritores, circulación de sus editores, charlas, conferencias, festivales, etcétera, en el mundo entero, es el que ahora dicta qué tipo de lengua castellana se le enseña a una población de, bueno, eso es una exageración, pues no todos aprenden, ¿no? Pero a un país que tiene 210 millones de habitantes como Brasil, cuando en realidad lo natural habría sido que, por ejemplo, los otros dos países fundamentales en términos de mercado editorial, como Argentina y México, hubieran llegado a algún tipo de acuerdo con Brasil y hubieran podido proponer una política de lengua, que también es una política económica fundamental, porque además es público cautivo que se renueva año a año. Y en términos del funcionamiento del texto también es más interesante todavía porque se evita todo el problema de la distribución mensual de novedades, todo el problema de las consignaciones que van y vuelven, todo el problema de mensualmente, incluso semanalmente, el marketing y la circulación de los libros en medios son prestigiosos, por medio de reseñas, críticos, etcétera. Los textos funcionan de manera muy aceitada, pero muy centralizada, focalizada en un momento en especial, ¿sí? Y además suelen ser libros producidos por encargo, ¿sí? O sea, en virtud de un tipo de estructura, digamos, educativa, en virtud de una currícula, como diríamos en Argentina, no sé cómo se dice aquí, la producción de una serie de textos y además el acuerdo con ciertas entidades, con ciertas escuelas, con ciertos organismos, de que esos van a ser los textos que circulen y no otros, ¿sí? Entonces, este avance, digamos, del Instituto Cervantes respecto de Brasil da la pauta no solo del nivel de agresividad, sino también, hay que decirlo, de la inteligencia y del trabajo a largo plazo de España como eh, un país que desarrolla una política editorial que es claramente una política cultural, que además es una política cultural expansiva, ¿sí? Yo sé que parece un anacronismo, pero yo siempre que pienso esto me acuerdo de la dedicatoria de Nebrija a Isabel la Católica y de esa frase de porque siempre la lengua fue compañera del imperio, ¿sí? Y pareciera que el contexto contemporáneo reactualiza, digamos, por lo menos algunas de las implicancias de esa famosa frase. Un nombre fundamental como el de Barral, que es el que está detrás del CES Barral, que además es el que lanza a Vargas Llosa y a Cabrera Infante como dos de las figuras centrales en el boom, por ejemplo, o el caso de Carmen Balcells, que es el otro agente fundamental, español, catalán además, que es el que además cambia incluso la manera en que se negocian los anticipos y que va como colocando en el centro esta figura que decíamos la vez pasada del escritor mucho más profesionalizado. Eso pasa todo por España. Y en buena medida esos escritores también desarrollan una muy buena parte de su carrera en España. En otro sentido también es interesante, volviendo a esto que decías del boom, cómo estos mismos escritores ponen en escena y compran estos argumentos. El tema de la lengua es una discusión y es un problema. Yo no porque haya estudiado literatura colonial, pero me animo a decir que desde 1492, ¿sí? Quiero decir, cuando hay un texto de Carlos Fuentes justamente que habla de América como un territorio unido por la lengua y América como lo que él llama el territorio de la Mancha, ¿sí? Con una idea sobre la cual España se ha montado muy bien,
América es el territorio de la Mancha en términos de lengua y nosotros somos los árbitros de dicho territorio. Lo interesante es que intelectuales faro en el boom y tan importantes, digamos, por su peso simbólico como fuentes, retomen ese argumento y lo pongan en escena, y lo pongan en escena varias veces, porque es un argumento que circuló mucho. En el año 2008 se hizo un famoso encuentro que se viene reeditando durante varios años sobre el libro en Rosario, donde participó Carlos Fuentes, entre otros, y este argumento volvió a ponerse en escena. ¿Qué es lo que nos une? Nos une la lengua. Y ahí es donde España, con sus políticas, como vos bien decís, vienen de muy larga data, entra, pero como invitada, digamos, ¿no? Como por un tubo, como diríamos en Argentina, ¿no? Es un hecho que, por lo menos lo que es los mercados, los grandes mercados como México, Brasil, Argentina, son mercados como cerrados entre sí, a menos que sean apuestas editoriales muy fuertes que se suponga que puedan circular. Digo, por ejemplo, eh, un libro que publicó Taurus en Argentina a fines de los años 90 y que sí exportó a otros países, a otras filiales propias latinoamericanas, era La Sociedad Teledirigida de Giovanni Sartori, ¿sí? Pero era la novedad de Giovanni Sartori que acababa de pasarse de editorial y que se suponía que iba a vender muchísimo y las condiciones de edición estaban dadas para esa exportación, pero son como casos muy puntuales. Incluso, digo, una editorial de larguísima data que tiene uno de sus proyectos seminales, la formación de esa red que vos mencionás, tiene una serie de serias dificultades en el universo del libro contemporáneo para llevar esa conexión o esa religación a cabo, ¿sí? Y que creo, retomando lo que decíamos la vez pasada, que no solo tiene que ver con cuestiones económicas, sino también con cuestiones culturales y con la brecha que implican los 10 o 12 o 15 años de dictaduras en América Latina, ¿no? Para avanzar un poco más, y ya para ir cerrando, ¿sí? Estábamos con la crisis del libro en España, que en realidad no es tal. Básicamente, lo que, más allá de estos acuerdos que consigue hacer España, sí, en los últimos años lo que ha hecho España es aumentado mucho su volumen de exportación respecto a América Latina, tanto hacia México como hacia Argentina, como hacia Chile, ¿sí? Entonces, los países latinoamericanos, incluso los centrales como Argentina y México, tienen una balanza deficitaria. Importan muchos más libros de los que exportan, ¿sí? España tiene una balanza favorable, exporta muchos más libros de los que importa, ¿sí? En relación con México, además, esto es interesante. Yo seguro que no lo encuentro ahora si lo busco, pero uno de los informes de la Federación de los de Editores de España de 2011 menciona justamente que México recibe el 30% de las exportaciones de libros anuales españolas y que es un mercado natural para el libro español, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que decide hacer la Federación del Libro Español durante la crisis? Aumentar sus apuestas transoceánicas, o sea, redoblar la apuesta, la venta y la exportación de libros hacia el exterior, ¿sí? Tienen un leve descenso en los últimos 2 años, pero es un descenso muy leve de 2,4 puntos en comparación con lo que es la debacle de la economía española, ¿sí? Sobre todo por la caída en la venta de los libros de texto en el mercado español interno, ¿sí? Que eso sí tiene que ver claramente con el mercado, con la situación económica española interna, ¿sí? Pero no han caído más, y esto aparece muy claramente dicho por el presidente de la Federación, porque han ampliado sus redes y su avanzada exportadora respecto sobre todo de América Latina. O sea que una vez más, ahora en esta crisis tan profunda, América Latina se constituye además como un espacio que le permite sostener cierta precaria estabilidad en una de las mayores crisis que ha enfrentado España en las últimas décadas, ¿sí? También es interesante que la crisis de España, contra lo que yo suponía cuando me puse a investigar, no afecta directamente al Instituto Cervantes. Hubo una enorme polémica de que iban a cerrar 4 de sus centros y que recortaban muchísimo el instituto y finalmente no han cerrado sus centros. Sí bajaron los gastos, sí bajaron la inversión, pero los 77 centros que tienen siguen abiertos, ¿sí? Incluso en países de África o países de Asia que para nosotros no son tan centrales en términos de ventas de libros y para España tampoco, pero que implican una política cultural específica respecto de la lengua, que es una política editorial, es una política de mercado clarísima. Lo que pasa es que tienen como muy claro cómo se articulan todas las dimensiones, ¿sí? Bien, para cerrar quería simplemente volver sobre esta cuestión de que en alguna medida ya lo fuimos comentando, de los procesos de intraducción y extraducción.
Y traerles 2 o 3 datos respecto de esta investigación que yo les decía que estuvimos haciendo sobre la extracción en la Argentina en la última década. Básicamente porque, y esto también tiene que ver con políticas culturales específicas, mientras que la lengua inglesa es una lengua básicamente extraductora, o sea que vende sus libros para ser traducidos a otras lenguas, América Latina es básicamente un universo intraductor, ¿sí? Con todas las dificultades que hay respecto de traducir lo que comentaba recién Freya, ¿sí? No existía en los años 30, cuando José Villegas tiene esta idea, un mercado, ni la infraestructura, ni la apuesta económica, y es algo que en alguna medida también se da en la Argentina, ¿sí? Y que transforma Victoria Ocampo, la revista Sur, el Grupo Sur, etcétera, con sus políticas de traducción y con el nivel de esas, o sea, con lo que van transformando en términos de la traducción en sí. Ahora bien, hay un caso muy interesante al respecto que muestra cómo aparecen como dos dimensiones absolutamente divergentes estos procesos que deberían ser entrelazados en traducción y traducción. Hay un famoso, que es el primer agente literario intraductor, digamos, en Argentina que funda su agencia en los años 50 que se llama International Editors, ¿sí? Que básicamente lo que hace es traer libros para vendérselos a casas editoriales argentinas, ¿sí? Es mucho libro también norteamericano, mucho bestseller, mucha novela sentimental, mucha novela histórica, etcétera, pero que ve ya desde el principio con muy buenos ojos lo que está pasando en la Feria de Frankfurt, ¿sí? Él no, ahora es una persona que tiene más de 80 años y le hicimos unas entrevistas hace unos años, y lo que él comentaba respecto de Frankfurt es, si vas a Frankfurt podés no ganar nada, pero si no vas a Frankfurt como agente o como editorial lo perdés todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay un debate respecto de la inversión enorme que implica para un latinoamericano ir a Frankfurt en relación con lo que efectivamente en términos contantes y sonantes puede vender. Bien, en los años 50, no, perdón, en los años 60, en el 63, eh, Nicolás Costa se acerca a Victorio Campo para decirle, se está haciendo la feria de Frankfurt, sería importante pensar la posibilidad de, como nosotros importamos libros para traducir, armar un catálogo de autores argentinos y un catálogo que tenga autores de la editorial Sur o de la revista Sur, etcétera, para vender en Frankfurt. Por ejemplo, Victoria Campo desestima por completo la propuesta y la propuesta queda enterrada, ¿sí? O sea, una persona con una cabeza tan afín, digamos, al universo de la circulación cultural y de la traducción, no apuesta al proceso de extraducción, que esto es algo característico en el mercado argentino. Y acá sí tengo que hablar del mercado argentino porque no tenemos hecha investigación sobre el mercado latinoamericano, porque la investigación respecto de la traducción es de un enorme nivel de complejidad en términos prácticos. No hay datos, no hay información, no hay sistematización respecto de qué es lo que se extraduce en América Latina hacia otros países, y hay muy poca información en términos globales, ¿sí? Hay una base de datos que se llama el Index Translationum que maneja la UNESCO, donde teóricamente las diferentes cámaras del libro envían información respecto de los libros que se traducen, y es una base de datos absolutamente incompleta. Y todo el resto de nuestro trabajo fue un trabajo absolutamente artesanal, porque ni siquiera el CERLAC incluye datos sobre extraducción. Sí sobre intraducción, no sobre extraducción. En buena medida, además, incluso en términos contables, esto es un universo absolutamente opacado o silenciado. Cuando empezamos a averiguar, buena parte de las editoriales, incluso editoriales tan importantes como Alfaguara en Argentina, incluyen las ganancias por extraducción en un otros, en una especie de paquete donde van un montón de otras cosas. Entonces, no se puede discriminar efectivamente cuál es el porcentaje o el mercado efectivo respecto a la traducción, porque es absolutamente invisibilizado en un otros que no ocupa un lugar muy importante para las editoriales, ¿sí? Tanto para las grandes casas como para las casas pequeñas. Lo que nuestra hipótesis básicamente era que en la Argentina se extraducía mucho más de lo que se creía y que el volumen del mercado era mucho más grande de lo que se creía, porque además la inversión es mínima, porque se hace sobre un libro sobre el cual ya se ha invertido, ya se compraron los derechos, ya se le pagó al autor, ya se imprimió el libro, ya se circuló en el mercado local. Lo que hay que hacer es hacerlo circular, venderlo, digamos, a otras lenguas, donde además lo único que se vende son derechos, no se trabaja con físico, no se trabaja con no se pagan ni siquiera las traducciones, o sea, en términos de inversión, toda la inversión ya está hecha.
Y en buena medida los contratos con los autores además se negocian incluyendo la posibilidad de que la editorial gestione las traducciones. En el caso de que el autor no tenga agente, en el caso de que el autor tenga agente, los agentes suelen negociar por separado los derechos. Y esto es otra cosa importante que ahora vamos a ver, ténganlo en la cabeza. Hicimos en dos partes la investigación y por tanto delimitamos dos periodos, 2001-2007 y 2008-2012, que en el caso de Argentina son dos periodos entre crisis, básicamente, para decirlo, ¿no? De alguna manera. Primero la crisis del 2001 en Argentina hasta el 2007 y la crisis mundial del 2008 hacia el 2012, ¿sí? Bueno, hicimos esta periodización, identificamos básicamente el libro de ficción y ensayo para adultos con algunos datos sobre libros infantiles y tuvimos estos problemas respecto a la recolección de datos, de informes y de estadísticas y por lo tanto hicimos un trabajo cuantitativo de entrevistas con todos los editores que pudimos entrevistar de casas editoriales grandes, pequeñas y medianas en la Argentina y además por mail le escribimos a todo el mundo, autor por autor, editor por editor, agente editorial por agente editorial, traductores, ¿sí? Fuimos como identificando de a poco, en un trabajo que nos llevó más de 2 años, ¿sí? Y consiguiendo información de a uno, de yo traduje este libro para esta casa editorial, pero no sé cuándo lo publicaron, y bueno, ¿no? Una red compleja, pero algo se consigue. Básicamente les muestro algunos de los resultados. Este sería como el top 10 de los autores más traducidos, ¿sí? En primer lugar, Julio Cortázar, y esto es algo que no varía en ninguno de los dos periodos, y que además es sintomático, porque para como la crítica ha construido el sistema literario argentino en los últimos años, ocupa un lugar central Borges, ¿sí? De la mano de Piglia también ocupa un lugar central Art, ocupa un lugar central Saer, un poco más adelante ocupa un lugar central Walsh, un lugar central Puig, y Cortázar queda bastante más dejado de lado, ¿sí? En términos de este sistema, digamos, literario que recupera de alguna manera, reorganiza Piglia, ¿sí? En cambio, en términos de traducciones, Cortázar ocupa un lugar central. Primero las lenguas centrales con sus obras más importantes y después incluso lenguas más periféricas como el búlgaro, el tailandés, el taiwanés o el coreano, ¿sí? De textos tales como Fantomas contra los fantasmas, ¿sí? O sea, se está traduciendo todo lo de Cortázar. En segundo lugar, Guillermo Martínez. Esto sobre todo entre el 2001 y el 2007, ¿sí? Guillermo Martínez, que es el caso de un escritor joven, consagrado por un premio, ganó el Premio Planeta en el 2003, pero que tiene una trayectoria, ¿sí? O sea, ya tenía varios libros publicados cuando llegó al planeta, que además es el que llega a un acuerdo en Hollywood para filmar una de sus famosas novelas, que es Los Crímenes de Oxford, ¿sí? O sea, que tiene una proyección internacional que va bastante más allá de la lengua castellana, ¿sí? En tercer lugar, Tomás Eloy Martínez, ¿sí? En cuarto lugar, César Aira, que tampoco ha variado entre los dos periodos. Y esto tiene que ver justamente con la enorme dispersión de César Aira en el mercado local y en el mercado de traducciones internacional, ¿sí? César Aira es un autor que, no sé si han leído algo de él alguna vez, se los recomiendo, es muy interesante, pero además maneja, digamos, su literatura exasperando, si se quiere, la lógica de mercado. ¿Sí? O sea, no publica con una editorial ni tiene cierta lealtad respecto a una editorial, sino que publica mucho, 2 o 3 libros por año, en editoriales de lo más diversas, desde Alfaguara hasta Beatriz Viterbo, hasta Eloísa Cartonera, que son los que hacen los libros con el reciclado. ¿Sí? Bien, tiene un agente literario que le maneja sus libros en Europa y además publica de manera absolutamente diversificada sus obras. E incluso algunas casas editoriales independientes, como Christian Bourgois en Francia, ¿sí? Publican ya el tercero o el cuarto de sus libros, en una apuesta a mantener ese nombre dentro del catálogo, ¿sí? Que es una apuesta contraria a la que hace Aira en la Argentina, pero que una cosa es lo que hace en el mercado local y otra cosa es lo que hace en el mercado internacional, ¿sí? Los otros dos casos que les quiero mencionar y que son interesantes son los de Carlos María Domínguez y Elsa Osorio, que son dos escritores casi desconocidos en este momento en la Argentina, pero que tienen bastante impacto, sobre todo porque son publicados por las casas editoriales en España y tienen mucha circulación entre los lectores españoles, y a partir de allí les llegan las traducciones al alemán, al inglés, al francés, etc. En el periodo 2008 al 2012 hay una inflexión fundamental, que es que el segundo lugar que acá ocupa Guillermo Martínez lo ocupa Jorge Luis Borges, ¿sí? Fíjense que Borges no aparece acá en el top 10 en esta época, y eso tiene que ver con dos cuestiones. En la época solamente se registran 10 traducciones de texto de Borges,
Pero recuerden que en el 99 se cumplieron los 100 años del nacimiento de Borges, o sea que hay una saturación de traducción de Borges para el 99. Del 2001 en adelante ya está saturado, porque además digo, con los autores muertos está la dificultad de que trajiste todo lo que hay, trajiste todo lo que hay. Es lo que pasa con Cortázar. Empiezan en este segundo periodo a descender las traducciones de Cortázar al inglés o al alemán o al francés y aumentan al búlgaro. ¿Por qué? Y porque al alemán y al francés ya tradujeron 10 libros y al búlgaro todavía ninguno. ¿Sí? Ahora reingresa Borges y reingresa en el segundo lugar, de una manera central, pero además donde pesa mucho dos mercados y dos casas editoriales centrales, Penguin y Compañía de las Letras. Compañía de las Letras está traduciendo y publicando cerca de 3 libros de Borges por año. Todo, cuentos, ensayo, poesías, papeles dispersos, etc. Y además tiene 3 traductores que traducen toda la obra de Borges, especializados, digamos, en Borges. Y Penguin está traduciendo y volviendo a imprimir en sus ediciones de bolsillo toda la obra de Borges, pero armada de acuerdo con antologías específicas, hechas ad hoc. Ensayos de Borges, cuentos de Borges, con algún tema en particular. ¿Sí? Entonces, el posicionamiento de estas dos casas que son fundamentales en estos dos mercados, que son además dos grandes mercados, hacen que reingrese Borges de manera central en el segundo lugar y que además va a tener un peso muy importante Borges. En este segundo periodo aumenta la traducción de ensayo, que es algo que tradicionalmente tiene como un techo. ¿Sí? Cuando empezamos a mirar dijimos, ¿por qué aumentó el ensayo? Porque aumentó la traducción del ensayo de Borges. ¿Sí? Y como está en el segundo lugar, tiene un peso muy importante en términos de lo que se tradujo en estos últimos 4 años. Bien, fíjense los géneros más vendidos. Esto es en el periodo 2001-2008. El 71% de novela, el 12% de cuento, casi el 11% de ensayo, el 4,25% de infantil juvenil, el menos del 1% de poesía y el 0,14% de teatro. ¿Sí? Esto se modificó un poco en los últimos 4 años, ha perdido un poco de espacio la novela y ha ganado espacio el cuento, también en virtud de Borges y su publicación en Penguin, el ensayo y la literatura infantil juvenil. Y esto sí forma parte de una tendencia mundial. Por un lado, mundialmente lo que más se traduce cuando pensamos en el libro de ficción y ensayo para adultos es la novela en términos de género. Y además, en los últimos 10 años está ocupando cada vez un lugar más importante el libro infantil, por un proceso de internacionalización, y además el ensayo sobre todo vinculado con las ciencias sociales y lo que consideraríamos el interés general o el ensayo para un público más amplio, ¿no? El ensayo más académico duro. ¿Sí? Fíjense los países compradores. Cuando pensamos el top 10 de países compradores de libros de autor argentino, básicamente lo que podemos decir es que es un mercado absolutamente disperso. El 12% lo compra Francia, el 11% Alemania, el 11% Brasil, el 11% Italia, el 6% Portugal, el 5% Estados Unidos, Rumania, Grecia, Israel, Holanda, y un 30% de otros. ¿Sí? Eso hace que armar políticas públicas en términos de traducción también sea muy complejo, porque en vez de segmentar dirigiéndose a un mercado en particular, también hay como que focalizar en un mercado mucho más diversificado y ampliado. ¿Sí? Esto es en el periodo 2002-2008. En el periodo 2008-2012 pasa a ocupar el primer lugar Alemania, y eso tiene que ver con qué, con que Argentina fue país invitado en la Feria de Frankfurt en 2010. Entonces hubo un enorme aumento de editoriales alemanas que se volcaron sobre libros argentinos para publicar, incluso editoriales que tradicionalmente publican mucho libro argentino y latinoamericano como Surkamp o Wagenbach. ¿Sí? O sea que ahí hay algunas lógicas de de retroalimentación dentro del mercado mismo que inciden también en los procesos de traducción. Estos son como los últimos datos respecto a las editoriales vendedoras. ¿Cuáles son las editoriales argentinas que más derechos vendieron en los últimos 4 años? Y esto es muy parecido respecto del periodo anterior. Fíjense que las que más vendieron son las grandes casas editoriales, Alfaguara, Sudamericana y Planeta. Sudamericana además forma parte de Random House Mondadori. MC forma parte de Planeta. Seis Barral forma parte de Planeta. O sea que los 5 lugares lo ocupan las 2 primeras casas editoriales, las 3 primeros grupos editoriales. ¿Sí? Y eso además tiene diferentes implicancias, porque fíjense que nosotros hicimos el cálculo, más o menos de todo lo que se tradujo en el periodo 2002-2008, el 70% corresponde a estos 3 grandes grupos: Alfaguara, Planeta y Random House Mondadori.
El dinero que entra, efectivamente, que no sabemos cuál es, porque o no se contabiliza o si se contabiliza no te lo quieren decir, porque ese es otro de los grandes problemas en el mercado editorial, la circulación de la información financiera o económica. De todo eso que se trae, del dinero que entra, en muy buena medida, por más que sean autores argentinos publicados por casas argentinas, ese dinero no entra a la filial argentina. O entra a la casa matriz en España, o entra al agente literario español que tuvo la sagacidad de representar a ese autor y guardarse los derechos de traducción para otras lenguas, y entonces negocia con la editorial y con el autor y para sí mismo un porcentaje, pero que por supuesto no pasa por la casa matriz argentina. ¿Sí? Entonces, también hay consecuencias que tienen que ver con la estructura de los conglomerados que inciden en a dónde va a parar el dinero de efectivamente este espacio de traducción. Sí es interesante tener en cuenta los últimos lugares, que no son los últimos, es un volumen bastante importante. Libros del Zorzal, Ediciones de la Flor, Adriana Hidalgo, Interzona, Beatriz Viterbo, ¿sí? Son editoriales independientes. Viterbo, creada en los 90, Adriana Hidalgo en el 99, Ediciones de la Flor, recuerden que en los años 70, ¿sí? Editoriales independientes, todas las cuales desde hace más de 10 años llevan a cabo políticas editoriales para su propio fondo de exacerbar, impulsar la extraducción. ¿Sí? Estas casas editoriales, Libros del Social, Ediciones de la Flor, Adriana Hidalgo, Interzona y Beatriz Viterbo, junto con Eterna Cadencia, formaron durante cerca de, con idas y vueltas, cerca de 5 años, un grupo que se llamó Letras Argentinas, que era una experiencia absolutamente novedosa, ¿sí? Para armar un catálogo para dar para vender alguna selección de sus títulos en la Feria de Frankfurt y en otras ferias, ¿sí? Lo novedoso de esto fue que empresas que teóricamente competirían entre sí se unen, ¿sí? Para armar un proyecto de impulso de sus propios fondos que no contaba con ningún tipo de apoyo del Estado, ¿sí? Por supuesto, el proyecto terminó desarmándose por varias cuestiones y justamente porque uno de los problemas centrales en relación con las empresas editoriales en América Latina, sobre todo las independientes, pero no solamente, es la continuidad o no de proyectos privados o estatales de apoyo al libro, ¿sí? Ya vamos terminando porque, a ver qué es. Ah, no, todavía estamos bien. Bien. Fíjense además que hay una tendencia, eh, ahora les explico, hay una tendencia ascendente de traducciones por año, ¿sí? Esto correspondía al primer periodo. Fíjense que en el 2008 aparentemente baja, pero en realidad no bajó. Lo que pasó fue que nosotros cortamos en octubre del 2008 y hay una cantidad de libros que no entraron dentro de ese primer estudio, ¿sí? Y continúa la aprobación de licencias con un pico en 2010 que coincide con la Feria del Libro de Frankfurt 2010 y la puesta en el centro de la escena del mercado internacional del libro argentino, ¿sí? En términos absolutos podemos decir que desde 2001 que empezamos las investigaciones, donde se habían traducido 17 libros, 17 títulos, ¿sí? Digo, realmente un número pequeño. El promedio de lo que se traduce por año al 2012 es de 142 títulos, ¿sí? O sea que 17 a 142 en 10 años. Esto también acompaña un proceso mundial de aumento de la circulación y de la traducción en sí. Pero además, en el caso de Argentina, hay dos elementos fundamentales. Por un lado, la centralidad de Argentina como país invitado en Frankfurt, que movió e hizo que una cantidad incluso de sellos muy pequeños empezaran a prestar atención a los procesos de traducción. Y además, la puesta en escena de una política de apoyo a la traducción que se llama el Programa Sur, ¿sí? Que empezó en el año 2009 y que básicamente en lo que lleva el programa de funcionamiento ha, ¿cómo se dice? Apoyado, subvencionado la traducción de más de 500 títulos, ¿sí? Y que también incide en la traducción de títulos que tienen los derechos libres, ¿no? En los últimos tiempos se tradujo mucho Alfonsín Storni, se tradujo El Facundo Sarmiento, se tradujo El Matadero de Esteban Echeverría, se tradujeron textos de Roberto Alto, etcétera, que las editoriales propias no mueven para traducir, porque en realidad los derechos varios de esos textos están libres, pero que son muy importantes en términos de políticas culturales y políticas de apoyo a la literatura nacional, ¿sí? Es del Estado, depende, voy a parecer kirchnerista, pero depende del gobierno nacional, de la Cancillería, en realidad. Es un proyecto que se venía pidiendo hace muchos años, ¿sí? Y que finalmente, con la excusa de Frankfurt 2010, en 2009 se lanza como un proyecto fundamental,
pero que además teóricamente tiene una continuidad del tiempo, porque ahora ya pasó Frankfurt y todos los años están dando entre 100 y 150 subsidios a la traducción. Si hay 147 títulos que se traducen por año, fíjense que es más del 50% que lleva el subsidio a la traducción del programa SUR, así se llama. Es complicado, es difícil acceder a la información, las bases no son claras, es burocráticamente complejo, etcétera, pero es un proyecto que por lo menos por ahora se está sosteniendo en el tiempo y que tiene un impacto interesante, no solo en la traducción de los clásicos, sino también en la traducción de poesía. En muy buena medida aumentó casi al doble la cantidad de títulos que se tradujeron, y si uno mira el listado, la mayoría son con subvención del programa SUR, ¿sí? Esto también contribuye en relación con la competencia de alguna manera entre Argentina y Brasil, ¿sí? Que son dos grandes mercados. No es una competencia en términos de lengua, pero sí es una competencia latinoamericana. Brasil tiene desde mucho más larga data programas de apoyo a la traducción y la internacionalización de sus libros, y además Brasil se viene con todo porque va a ser país invitado este año en la Feria de Frankfurt por segunda vez. La primera vez fue en el 73, entonces reformuló, digamos, sus políticas de apoyo al libro brasilero en el mundo, y además armó políticas editoriales y culturales que tienen 20 años de progresión, ¿sí? Con presupuesto ya previamente asignado y un presupuesto que va en escalada. Esto se puede ver en las páginas web del gobierno brasilero, ¿sí? Bien, para ir cerrando, dos o tres cuestiones a tener en cuenta. En todo este universo, digamos, de conglomerados que veníamos comentando desde el principio, el peso de las casas editoriales independientes, que sería como la otra dimensión importante, que en Argentina tiene un peso muy importante de los años 90 en adelante, y además en todo el continente, ¿sí? Que son aquellas casas por las que pasa además buena parte de la renovación de los catálogos o la conformación de un catálogo. Básicamente la estructura es ciertos, sobre todo en términos de ficción, nombres que publican sus primeros textos en casas editoriales independientes y que luego, en alguna medida, son recontratados o cooptados por los grandes sellos. Pero digamos que quienes descubren los grandes nombres suelen ser ahora las editoriales independientes, ¿sí? Editoriales que, a diferencia de lo que pasa en el universo de traducción, varias de ellas también apuestan al libro de ensayo y no solamente al libro de ficción, ¿sí? Y esto es interesante porque en términos de traducción, ahora lo vamos a ver, el ensayo tiene un lugar muy menor, pero en términos de políticas editoriales de editoriales independientes tiene un lugar bastante interesante o destacado, ¿sí? Lo que han hecho también casas editoriales independientes en América Latina es armar sus propias redes, para decirlo de alguna manera, ¿no? La red de editoriales independientes que se llama Libre en Brasil, algunas redes de editoriales independientes, una cooperativa en la Argentina, e incluso algunas redes entre editoriales latinoamericanas o españolas. La más conocida, la que trabajó como más, es la que reunía a LOM, a Trilce, a ERA y a Tlazaparta, ¿sí? Y este proyecto de letras argentinas, que también reunía editoriales independientes, pero a nivel nacional, ¿sí? En términos de traducción del libro de ensayo, por eso ponemos los libros de no ficción, el desprestigio de la lengua española, aquí contamos con otro problema importante, ¿sí? Que en términos de, que también tiene que ver con miradas estereotípicas respecto a lo latinoamericano, ¿sí? Incluso en Europa, la idea de que América Latina, y esto también viene del boom, produce ficción, produce novela, pero no produce pensamiento, no produce ensayo. El pensamiento se produce en Europa, a lo sumo en Estados Unidos, preferentemente en lengua inglesa o en alemán o en francés. El pensamiento en lengua castellana no está concebido de manera central en esta República Mundial de las Letras. Pero esto que aparece de manera clara en el universo editorial europeo también está internalizado en los mismos editores de ficción latinoamericanos. A través de las entrevistas, cuando nosotros interrogábamos a esos editores, incluso casas editoriales que solo publican ensayo, no hacen ningún tipo de política o llevan adelante muy pocas políticas respecto de la traducción de sus libros, porque ellos mismos sostienen que sus libros no se venden a otras lenguas. O sea que hay también una internacionalización de esa mirada estereotípica respecto del ensayo del pensamiento latinoamericano. Con lo cual también pareciera una profecía autocumplida. El libro de ensayo no va a vender, por lo tanto no se mueve, por lo tanto no se lleva a la Feria de Frankfurt, por lo tanto no se vende, ¿sí? Mientras que es al revés. Cualquier editor europeo ofrece cualquiera de sus títulos, porque cualquiera de sus títulos puede legítimamente tener un público más allá de su lengua. También hay una postura cultural ahí
que recorta el espacio posible de funcionamiento y de circulación del libro de ensayo, ¿sí? Y el otro problema a tener en cuenta justamente es el que veníamos mencionando al principio de la fragmentación de América Latina, o sea, las escasas vías de comunicación, o entre casas editoriales independientes, o entre filiales de grandes conglomerados, o entre grandes conglomerados mismos, y además la escasa circulación del libro, que hace que sea mucho más fácil encontrar un libro latinoamericano en España que un libro latinoamericano en otros países latinoamericanos, ¿sí? Eso de los hormigueros por una frase que comenta Escalante Gonzalo, que decía: el libro latinoamericano en España es más difícil de encontrar que los hormigueros, pero mucho más difícil es encontrar un libro latinoamericano en América Latina. Y hay algo de eso en términos de cómo se distribuyen los libros en el continente, ¿sí? Y para cerrar toda esta parte de nuestra investigación, empezaron a aparecer algunas dimensiones que se presentan como oportunidades posibles para el mercado del libro contemporáneo. Por un lado, la venta a otros países hispanoparlantes, ¿sí? La venta de físico, la venta de ejemplares, o sea, reconstruir esa red de circulación y distribución que está rota desde hace décadas, ¿sí? La venta fragmentaria, que eso es otro de los ingresos más importantes en términos de traducción. No la venta del libro completo, sino la venta de cuentos para antologías, por ejemplo, ¿sí? Que eso es algo que las grandes editoriales suelen no hacer, pero pequeñas editoriales como Corregidor, el 50% de lo que facturan en términos de traducción es por la venta de libros de cuentos o relatos breves o fragmentos de novelas para antologías, ¿sí? Ellos manejan, por ejemplo, los derechos de algunos de los libros de Macedonio Fernández, que es uno de los que más se ha vendido para traducir, pero no la novela completa, sino algún fragmento para alguna selección específica. Y en términos absolutos implica un volumen muy importante en términos de traducción. La otra oportunidad, obviamente, es el mercado brasileño para todos los países latinoamericanos, sobre todo, ¿sí? Porque además piensan que es un mercado muy grande, con mucha desigualdad, con muchos problemas de alfabetización, con mucha desigualdad en términos también de centros de producción, pero es la octava economía mundial, ¿sí? Entonces, ahí hay una oportunidad que en buena medida se está desaprovechando de ingresar al mercado brasileño en términos de traducción. El otro universo es el de los libros infantiles y juveniles, que como decíamos está viviendo un proceso de internacionalización y de aumento de las traducciones, y es un espacio en el cual los editores empiezan a ocuparse cada vez más. En el segundo periodo de nuestra investigación, del 2008 al 2012, aparecen dos pequeñas editoriales infantiles, Pequeño Editor y Yamiqué se llama, que tienen menos de 10 años cada una y que agresivamente han instalado sus libros, ¿sí?, para la traducción, que además viajan a ferias internacionales como la Feria de Bolonia, que son las más importantes para el libro infantil, y que son los que ocupan el cuarto y el quinto lugar en términos de extraducción. Casas editoriales independientes, infantiles y juveniles que no tienen más de 10 años en el mercado, pero que llevan a cabo una política agresiva montados a un proceso de internacionalización en esa franja, ¿sí? Y por otra parte, y por último, la importancia de la venta del físico de las balanzas comerciales, ¿sí? O sea, también la importancia de la posibilidad de exportación de libros a otros países latinoamericanos y a España, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, a editoriales independientes como Adriana Hidalgo le representa un ingreso muy importante, ¿sí? De hecho, ustedes saben que hubo muchos problemas para hacer circular divisas en el último año en Argentina y para hacer ingresar libros en el último año en Argentina. En especial porque la importación respecto del libro en Argentina es mucho mayor que la exportación. Entonces empezó a haber una serie de restricciones, básicamente impositivas y comerciales, que impedían que las casas importaran una buena cantidad de libros, ¿sí? Lo cual fue un problema cultural y político de enorme magnitud, porque el libro no es un cajón de naranjas. O sea, lo que yo no puedo importar un libro X de España, ese libro no existe como objeto en Argentina, ¿sí? Pero también es cierto que año a año ha ido aumentando la brecha en esta desbalanza de la balanza comercial. Año a año se importan más libros y se exportan menos, y año a año se imprime más fuera del país. Uno de los problemas grandes tiene que ver justamente con eso, incluso con libros que subsidiados por la CONAVIP o comprados previamente por la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, se imprimían en Uruguay porque eran más baratos, pero con el dinero del Estado. Entonces ahí empezó y después se importaban como libros importados, obviamente, o en China. Entonces ahí empezó a haber una enorme cantidad de problemas. El tema es que Adriana Hidalgo
que se fundó, les decía, en el 99, tiene una política bastante agresiva, no solo de extraducción, sino de intraducción y además de circulación de sus libros en América Latina y en España. Y exporta una muy buena cantidad de su catálogo, por lo cual todas estas restricciones no le resultan tan restrictivas porque puede mostrar una balanza mucho más equilibrada. O sea que en términos de política editorial de una editorial independiente, la posibilidad de la venta del físico a España también le posibilita una mucho mayor circulación de sus textos hacia dentro del país y hacia afuera. ¿Sí? Bien, hasta aquí llega esto que les quería comentar respecto a la traducción, la introducción, etcétera. Por último, un par de breves excursus respecto de una cosa que siempre hemos discutido en las varias reuniones que fui teniendo en estos días en México, que tiene que ver con el futuro del libro, el libro electrónico, el ebook, etcétera, etcétera. Que es algo que se está discutiendo mucho ahora, pero que en términos efectivos no tiene todavía un peso importante, sobre todo en América Latina, ¿sí? Un poco tiene que ver, o mucho tiene que ver con esta cuestión de la brecha digital, de la que hablábamos al principio. Pero también tiene que ver con que todavía, incluso en términos impositivos, incluso en términos de derecho de autor, incluso en términos de negocio efectivo, no termina de ser un negocio que cuaje, redondo, que termine de estar cerrado. También porque en términos de dispositivos todavía hay mucho por resolver, ¿sí? Y también porque quienes se acercan al problema del libro electrónico lo plantean, digamos, de acuerdo con dos divergencias. O el libro electrónico va a sustituir por completo el libro impreso, o por el contrario, el libro impreso es el mejor invento desde que se inventó la rueda y no hay posibilidad porque no tiene porque el olor del libro y porque el formato del libro y porque tocar las páginas y porque ojearlo, qué sé yo, jamás puede ser superado por el libro electrónico. Todavía se están dando estas dos disputas, digamos, respecto de una mirada un poco más romántica o respecto de una mirada como un poco más optimista en relación con el futuro. En términos contantes y sonantes, fíjense que en el mercado latinoamericano, esto lo vimos en uno de los gráficos, el 5% de lo que se publica en formatos electrónicos, que no son solo ebooks, sino que también es CD-ROM, y en el mercado español menos del 12%. Todo el resto todavía es libro impreso. O sea que es un debate que se está dando en términos culturales y económicos también, pero que todavía no ha llegado a impactar de manera central en el mundo efectivo de la circulación del libro, ¿sí? Sí tiene algún impacto en, sobre todo en el mundo anglosajón, en las ediciones de autor, ¿sí? Pero son ediciones en alguna medida pagadas o producidas por el autor, ¿sí? Que no tienen, que no corren por las vías habituales de lo que tiene que ver con la consolidación, el prestigio, el valor simbólico, etcétera. Es la publicación de más bien una publicación narcisista, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Que no hace al nudo o al eje de la circulación de los bienes en el mercado, pero también la circulación de los bienes simbólicos. El otro elemento que ingresa como problema acá y que trata en varios artículos de Howard Dalton, en este libro que yo compré acá en México, o sea que se consigue, pero que publicaron en España, Las razones del libro, tiene que ver justamente con del debate respecto al libre acceso, la digitalización de libros que lleva a cabo Google, el proyecto de Google Books y el acuerdo de Google Books con autores y editores, ¿sí? Y algo muy interesante que plantea Dalton, y es esta idea de que las grandes bibliotecas públicas norteamericanas perdieron una enorme oportunidad cultural, política y simbólica a la hora de llegar a algún tipo de acuerdo con editores, con autores, y que ese espacio que fue dejado vacante fue tomado directamente por la iniciativa de Google. ¿Sí? Una iniciativa que todavía es muy problemática, que no está resuelta para nada, que tiene como un montón de vericuetos aún, pero que implica como otra de las zonas, otras de las dimensiones que está como puesta en el tapete hoy respecto de la posibilidad de acceso al libro. ¿Sí? El otro elemento que se está discutiendo y que también es un elemento fundamental tiene que ver con la venta de los libros por internet, básicamente el rol de Amazon, ¿sí? Que está siendo permanentemente discutido y también bombardeado, no solo en el mundo anglosajón, sino también en el mundo europeo, ¿sí? Lo cierto es que, en términos específicos, la venta del libro por internet, digamos, y del libro físico por internet, no del libro electrónico, no da, en términos contantes y sonantes, ganancias, ¿sí? Por eso un espacio como Amazon se diversifica hacia otras zonas, que es algo que por otra parte vimos en la lógica de los grandes grupos, ¿sí? Y eso también le permite sostener su
lugar hegemónico, de alguna manera, en relación con la venta del físico, ¿sí? Pero al mismo tiempo, esto también es algo que impacta mucho más en Estados Unidos y en Europa que en América Latina. En América Latina, donde los puntos de venta al físico todavía ocupan un lugar importante, por más que las librerías estén centralizadas, y donde solamente confiar en que el correo te va a hacer llegar el libro a tu casa y te lo va a entregar, ya es una cuestión de fe, ¿sí? Pero esto pasa, en la Feria del Libro pasada de Buenos Aires vino una editora de Estocolmo que me comentaba que en Estocolmo, que además hace mucho frío y para qué salir a la calle, digamos, la mayor cantidad de ventas de libros se produce por internet y no podía entender cómo eso no era un boom enorme en América Latina. Ahí también hay una diferencia, una brecha importante en términos de vínculo con la tecnología, vínculo con el acceso al libro, llegada del libro, eh, casi digamos idiosincrático en términos culturales, ¿sí? Que hace que sea muy diferente el mercado en una zona de la República Mundial de las Letras en relación con otra zona de la República Mundial de las Letras, ¿sí? Esto lo planteo en términos así, no absolutos, sino eh, provisorios, porque son todos debates que se están dando hoy y que son efectivamente provisorios, ¿sí? Debates en los que América Latina está entrando, por supuesto, tarde, subiéndose a acuerdos, a debates y a discusiones que ya se vienen dando desde hace 10, 15 o 20 años en Europa, en Estados Unidos, en Alemania sobre todo, en la feria en Frankfurt sobre todo, desde el año 95 se hacen workshops respecto del libro electrónico, workshops muy importantes para editores. Esto es un espacio que recién está empezando a ocupar un lugar de preocupación en América Latina, más como posibilidad que como dato efectivo, ¿sí? Donde sí Darnton y otros investigadores insisten en que puede tener un peso importante es en el mundo académico, que es el que a nosotros nos importa más, ¿sí? Básicamente porque también estaba perdiendo espacio en el mundo académico la publicación de lo que Darnton llama monografías, o sea, tesis, básicamente, ¿sí? También porque la apuesta en ese sentido económica por parte de la editorial es importante y la posibilidad de recuperar ese dinero es reducida, ¿sí? Pero además porque buena parte de las carreras de los investigadores, y esto lo sabemos mucho de nosotros, depende de la posibilidad de publicación de esos textos, que además tienen que tener un referato, o sea, tienen que tener una validación por parte de los pares. No pueden ser solamente libros que uno va y paga por su cuenta en una editorial X, como sería Duncan en Argentina. Eso no tiene un peso en términos simbólicos. Y el peso simbólico es un peso económico, es la posibilidad, digamos, de llevar a cabo una carrera en la investigación, ¿sí? Entonces, lo que sostiene Darnton, y esto sí es bastante factible, digamos, es que tenga un peso más importante la publicación del libro académico en formato ebook o en otra tecnología que igual hace años prometía mucho más de lo que, de lo que efectivamente ha terminado siendo, que es lo que se llama Print on Demand, ¿sí? POP, que es la posibilidad de imprimir, de tener como un stock permanente donde ningún libro sale de catálogo, ¿sí? Porque se imprime a pedido. El problema con eso es que, por lo menos en América Latina, la tecnología es tardía, ha llegado tarde y es muy cara en relación con los libros que se imprimen de manera habitual, digamos. Con lo cual, de algún modo, el libro electrónico según Danton estaría compitiendo con las posibilidades del print on demand, pero serían dos posibilidades a las que libros destinados a un nicho mucho más específico podrían verse mucho más beneficiados que lo que serían los grandes bestsellers, ¿sí?